Muy bien. Bueno, buenos días. Entonces vamos a dar inicio a esta clase teórica. Vamos a continuar y cerrar un poco lo del aprendizaje de la lectura, que sí es importante. Digo, no vamos a centrarnos tanto en este momento en el tema de hoy. Es un tema que va a desarrollar un poco más el profesor Vivas sobre el cambio conceptual. Digo, yo voy a cerrar un poco lo de esta clase, ¿no es cierto? Lo de la lectura, el aprendizaje de la lectura, y luego vamos a empezar a hablar un poco sobre la idea de Chomsky y Piaget, adelantándonos a la próxima, digamos, al próximo teórico, al otro que hay en el medio, a la semana que viene. Voy a volver a compartir esto donde estábamos. De comprensión. Entonces, como ustedes habían visto, esto es importante. ¿Por qué? Digo, también es importante o interesante pensar por qué hablamos del aprendizaje de la lectura, ¿no es cierto? Bueno, porque básicamente en teorías del aprendizaje es importante pensar de qué manera o utilizando con qué clase de instrumentos o herramientas o cómo hacemos para aprender algo, un conocimiento instrumental que es fundamental para poder dominar el lenguaje escrito y para poder, digamos, de alguna manera, controlar de una forma mejor el ingreso o optimizar los procesos de ingreso de información al sistema, donde históricamente se basaban, digamos, al principio en la transmisión oral, luego en la transmisión escrita. Hoy en día, si bien existen los métodos audiovisuales, así como los videos, los TikToks o los Reels o un montón de otros formatos, la mayor parte de la información todavía sigue entrando por vía de la escritura. Y para poder leer necesitamos adquirir una habilidad que no viene generada de manera innata como el lenguaje. O sea, nosotros aprendemos a hablar sin necesidad de que nos enseñen. O sea, justamente esto da fundamento a la hipótesis chomskiana, ¿no es cierto?, de que el lenguaje es una habilidad propia y natural de la especie, donde en realidad lo que se revela una habilidad sencillamente gracias a la interacción con estímulos pertinentes. En el caso del lenguaje, con estímulos lingüísticos. Entonces, uno aprende a hablar o uno adquiere el lenguaje, o revela el lenguaje, como diría Chomsky, sencillamente por estar en un lugar y compartir con otras personas donde intercambian estímulos lingüísticos. Ahora, cuando hablamos de la lectoescritura es diferente, no se aprende a leer y escribir de manera natural o innata. Digo, de hecho, existen las personas analfabetas que son una clara evidencia de que si no nos enseñan a aprender, no aprendemos a leer por nosotros mismos, o podría llegar a ser una cuestión terriblemente laboriosa que podría llevar mucho tiempo. Entonces, es un proceso claro de instrucción, donde nosotros vemos qué importancia tiene el aprender con otros, ¿no es cierto? O sea, o que alguien nos pueda enseñar. Y lo interesante de esto era pensar en cuáles son esos procesos cognitivos que intervienen en la adquisición de una habilidad instrumental tan importante como la lectura. O sea, imagínense que es uno de los principios básicos cuando uno empieza la escuela primaria, digo, el objetivo básico del primer grado es adquirir conocimientos instrumentales que van a ser prerequisitos para otra clase de conocimientos. Entonces, básicamente, se aprende lo que es el cálculo básico, o sea, sumar, restar, inclusive hasta multiplicar y dividir, o sea, conceptos matemáticos que son la base de otros conocimientos, y el dominio de la lectura, que es fundamental para poder incorporar de una manera mucho más veloz y mucho más eficiente otra clase de conocimientos. Entonces, leer es sumamente importante, ¿por qué? Y quien lee más rápido puede incorporar más información a su sistema, quien lee mejor comprende mejor o puede extraer significado de un tipo de mensaje con mucha más facilidad y con mucha más velocidad, y digo, con el proceso de automatización uno llega a hacerlo de forma no consciente, o sea, no consume recursos atencionales, sino que uno tiene a su disposición un montón de otros procesos para poder hacerlo. Entonces, por lo que vimos, básicamente hablaron de los primeros procesos o los microprocesos por los cuales, digamos, básicamente somos capaces de transformar un grafema en un fonema, ¿sí? Entonces cuando yo leo procesos de comprensión o macroprocesos, digo, poder leerlo y poder transformar estos símbolos en sonidos, ¿sí? Que a su vez yo estoy leyendo, ¿sí? En voz alta, o sea, estoy repitiendo para otros, pero podría hacerlo
con lo que se llama una lectura silenciosa. Podría transformarlos en fonemas, pero que adentro de mi cabeza también son fonemas. O sea, siempre, como ustedes vieron en los procesos de conversión o de acceso a la lectura por el modelo de la doble ruta o la triple ruta, en general, nuestra lengua es una lengua que se puede acceder por las dos rutas, porque la lengua del español es una lengua transparente. Digo, las letras tienen pocos sonidos posibles, ¿no? Como otras lenguas donde una letra tiene muchos sonidos posibles y depende del contexto. O sea, para leer en español es como bastante sencillo saber cómo suena cada letra, y entonces uno puede leer aún cuando no entienda por ahí el significado, ¿sí? Poder transformar los grafemas en fonemas es sencillo. Después esos fonemas tienen que tener un significado. Y esta es la segunda parte, lo que se llama macroprocesos, que tiene que ver con la comprensión de aquello que estamos leyendo. Ahora, para poder comprender, primero tengo que dominar el proceso de conversión grafema-fonema o de acceso léxico. Entonces, imagínense, alguien que está usando todos sus recursos atencionales, su memoria, su atención, sus procesos ejecutivos para transformar cada dibujito en un sonido, como procesos de comprensión o macroproceso. Entonces, todos sus recursos atencionales se utilizan para esa transformación. Entonces, cuando termina de leer, uno le pregunta, bueno, ¿qué decía? Ah, no tengo ni la menor idea. ¿Por qué? Porque no hubo recursos cognitivos disponibles para el proceso de comprensión. Por eso, una de las primeras cuestiones, digamos, en el aprendizaje de la lectura, es básicamente el automatismo de los procesos de acceso léxico. Entonces, por eso se entrenan, por eso se practican, por eso se repiten, por eso hay que leer y leer y leer. ¿Por qué? Porque la frecuencia o la habituación genera la automatización del proceso. Entonces, llega un momento tal donde yo estoy leyendo un libro y doy vuelta a la página y leí, porque sé que leí, pero no tengo ni idea de lo que decía. ¿Por qué? Porque está tan automatizado que no tengo que prestarle atención. Puedo estar leyendo y pensando en otra cosa, porque el proceso es automático. Entonces, cuando ya logré ese proceso, esa automatización del proceso de la capacidad de poder transformar los dibujos en sonidos, digo, puedo usar todos mis recursos cognitivos para extraer significado. Entonces, una vez que se automatizó, empiezo a comprender. Por eso en el proceso de la lectoescritura es fundamental el conocimiento de las letras, de que las letras pueden ser mayúsculas o minúsculas y que pueden estar escritas en diferentes formas que son equivalentes, o sea, lo que llamamos manuscrita, lo que llamamos imprenta minúscula, imprenta mayúscula, letras góticas, que todas son equivalentes entre sí, y tengo que conocerlas a todas, y tengo que aprender el sonido de cada una, y tengo que aprender cómo se combinan, porque la H no suena, pero cuando está junto a una C suena ch, y la G puede sonar G o puede sonar G, y a veces tengo que poner una U. Digo, hay ciertas cuestiones que no son muchas, que uno tiene que aprender y dominar, y tiene que memorizar para poder automatizar este proceso de transformar estos símbolos en sonidos y poder dedicar todos los recursos cognitivos a extraer el significado de aquello que estamos leyendo, que es como la parte crítica de la lectura, o lo más importante es los procesos de comprensión, o se los suele llamar macroprocesos. Entonces dice, son por los cuales comprendemos lo que leemos. Operan simultánea e interactivamente con los procesos léxicos. ¿Cómo yo sé que operan simultáneamente e interactivamente? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy leyendo, digo, y ya aprendí a leer, yo sé que cuando leo un artículo, a continuación va a venir un sustantivo. Entonces, cuando yo estoy leyendo y mi mente, mi sistema cognitivo identificó que hay un artículo femenino singular, ya limito la posibilidad de lo que voy a poder leer a sustantivos femeninos en modo singular, lo cual me permite reducir la posibilidad de candidatos a ocupar ese lugar, lo cual acelera los procesos de lectura. Cuando yo a su vez tengo un vocabulario amplio y rico, ya conozco las palabras que voy a leer. Entonces cuando las conozco, las leo más rápido porque las reconozco. Cuando yo voy leyendo compren, ya sé que es comprensión, porque no tengo muchos otros candidatos, porque además soy consciente del contexto en el cual está esa palabra. Entonces, el proceso de lectura es un proceso interactivo, bottom-up y top-down. O sea,
continuamente interactúa el estímulo lingüístico, que son las letras, y también las expectativas que yo tengo. Y a su vez, las expectativas que yo tengo también generan hipótesis sobre el contenido de lo que voy a leer, por lo tanto, ya tengo expectativas de encontrarme con determinadas palabras. Entonces, un lector que domina los microprocesos o de accesos léxicos es un buen lector porque generalmente comprende mucho más. Hay una asociación, digo, una correlación muy fuerte entre la velocidad de lectura y la comprensión. O sea, se demuestra empíricamente que aquellas personas que son capaces de leer mayor cantidad de palabras por minuto comprenden mejor que aquellas personas que leen menos cantidad de palabras por minuto. ¿Sí? Bueno, esto es importante. Entonces, la comprensión es complejo, es complicado, porque tenemos que extraer significado de lo que estamos leyendo. Tenemos que ser capaces de poder darnos cuenta cuál es la idea principal, qué es lo que están queriendo decir, y a su vez escrito con diferentes estilos y de diferentes maneras. Normalmente en un texto no viene determinado cómo va o cuáles son las ideas principales. A ver, a veces cuando leemos un texto que está escrito por un literato, claramente nos damos cuenta de que el texto fluye y se deja leer, ¿no es cierto? Y queda claro lo que el escritor está queriendo decir, o cuando es un periodista también en general, el lenguaje es como muy claro. Ahora, cuando leemos un libro que está escrito por un psicólogo, un antropólogo, una persona que no ha adquirido habilidades para escribir, nos damos cuenta que resulta mucho más difícil, que pone muchas más ideas centrales en un párrafo, lo cual le fuerza mucho más la memoria de trabajo, ¿sí? Porque tengo que guardar muchas ideas mientras sigo leyendo para tratar de entender de qué va ese párrafo en su conjunto. Bien, entonces vamos a ver algunos de estos procesos de comprensión, los que son más importantes para poder leer, que son la codificación semántica, la adquisición del vocabulario, la comprensión de las ideas del texto, la creación de un modelo mental de texto y la comprensión del texto basado en el contexto y basado en el punto de vista. Digo, los vamos a mirar como muy rápido, solamente como para que ustedes puedan tener además una idea, y porque tal vez el día de mañana muchos de ustedes vayan a trabajar en una escuela o vayan a trabajar en procesos de enseñanza sistemática, y sería importante que supieran cómo se aprende a leer y escribir, y también cuáles son las mejores maneras de tratar de enseñar a que alguien pueda aprender a leer y a escribir. Bien, entonces, para comprenderlas, ya identificamos las letras o fonemas, entonces también tenemos que reconocer una palabra y su significado. O sea, cuál es el significado que tiene. Eso se llama procesamiento léxico. Entonces tenemos que contrastar la información, ¿sí?, que identificamos en un texto con la información que yo tengo almacenada en mi léxico mental, o lexicón, ¿sí?, donde es como una especie de diccionario donde aparece la palabra y de alguna forma cuál es el significado de esa palabra que está asociada. Lógicamente, muchas veces cuando leo, desconozco cuáles son palabras. Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos cuando nos encontramos frente a eso. Entonces, hay una influencia determinante del contexto sobre el reconocimiento de una palabra. O sea, si yo estoy leyendo un texto sobre química y aparece una palabra que desconozco, probablemente sea un componente químico, o, digo, mi dirección va a ir hacia ahí, o sea, voy a tratar de acercarme por lo que se llama el contexto. Bien. Entonces, la codificación semántica, o codificar una información en función de su significado, eso es lo que llamamos semántica, es un proceso por el cual traducimos información que al principio es sensorial, porque sencillamente son un montón de símbolos gráficos, ¿sí?, o de rayitas y círculos y curvas, ¿sí?, basándonos en la comprensión de los significados de las palabras. Entonces, identificamos las palabras basadas en la combinación de letras, activamos la memoria relacionada a las palabras, ¿sí?, y vamos obteniendo el significado de cada una de esas palabras para poder armar el significado o el sentido de una frase total. Si el significado de una palabra no está en la memoria, buscamos otro camino, por ejemplo, la observación del contexto, ¿sí? Un momento tengo hasta algún ejemplo. Por ejemplo, el conocimiento de las palabras, ¿sí?, o el vocabulario, se relaciona íntimamente con la capacidad para comprender un texto. Claramente, si nosotros conocemos todas las palabras de un texto, no vamos a tener ningún problema en entender lo que dice. Ahora, cuando leemos un texto y hay 7, 8 o 10 palabras que generalmente están cargadas de significado y que de alguna manera van a determinar el sentido y yo las desconozco, claramente voy a tener dificultades. Por eso cuando éramos niñes e íbamos a la escuela, o al menos en mi época,
se nos hacía llevar a todos un pequeño diccionario, ¿no es cierto? Todos los días que uno tenía al lado, y entonces cuando había una palabra que uno no tenía, uno ¿qué hacía? Iba y la buscaba. Hoy en día usamos el teléfono en vez de un diccionario, tenemos un asistente en todos nuestros teléfonos al cual le preguntamos qué quiere decir íntimamente, y entonces, o a veces aludíamos a los padres, che, mamá, ¿qué quiere decir íntimamente? Entonces mamá, que no era maestra y que en realidad tampoco tenía mucha claridad, nos daba su propia definición de íntimamente, que seguramente no era la del diccionario, y que seguramente tampoco era una buena definición. Era por ahí como para salir del paso. En realidad lo bueno era ir al diccionario. Ahora, a nosotros nos daba mucha fiaca cada vez que conocíamos una palabra tener que ir al diccionario. En general no se usaba, lo cual era un error porque uno no va acumulando. Cuando yo digo íntimamente, y entonces mamá me dice, y bueno, no, íntimamente quiere decir y algo que pasa entre pocas personas o entre dos y nada más. Y uno se queda como con una idea medio rebuscada de una palabra. Entonces eso puede llevar a dificultades de comprensión de esa palabra en un contexto diferente. Por eso es importante conocer el significado de las palabras. Cuanto más amplio es el vocabulario de una persona, más rápida es la velocidad con la cual lee y mucho mayor es su capacidad de comprensión. Entonces, cuando no entienden una palabra, uno puede usar métodos, ¿sí? A ver, no se puede comprender un texto a menos que se comprendan las palabras que lo componen. ¿Sí? Es como una condición sine qua non, ¿no es cierto? En general, también se dice eso, una persona que conoce muchas palabras es un buen lector. Hunt, ya en el año 1978, sugería de alguna manera que las personas con un vocabulario más amplio son capaces de tener la información léxica más rápido que los que tienen vocabulario más reducido. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no sepa lo que quiere decir una palabra implica que tengo que detenerme a pensar en función del contexto qué podría llegar a significar y tomar decisiones, lo cual implica tiempo, implica una demora en la lectura. Consecuentemente, la persona que tiene un acceso más veloz a la información léxica puede procesar más información por unidad de tiempo, porque no tiene que detenerse a hacer todo ese proceso, sino que directamente lee. ¿Sí? De ahí la importancia que tiene conocer el significado de las palabras. Y además, nuestra lengua tiene un montón de palabras. Tiene palabras que tienen como mucha precisión, que sirven para designar a un objeto y no cualquier otro. ¿Sí? Entonces, adquirir un vocabulario, tener un vocabulario amplio, es importante para poder comprender mejor, y por otra parte también es interesante, es casi como un símbolo de estatus, ¿no es cierto?, de las personas que hablan bien, o que son capaces de expresarse con las palabras adecuadas para cada una de las cosas que quieren nominar, ¿no es cierto?, o a las cuales quieren referirse. Cuando leemos, tratamos de conservar el máximo de información posible en la memoria funcional, memoria activa o memoria de trabajo, llámenla como quieran, ¿sí? Esa que tiene una capacidad de 7 más menos 2 elementos, ¿sí? Con el objeto de comprender lo que leemos. Entonces, imagínense que mientras está entrando información, tengo que buscar en mi memoria o en mi lexicón qué es lo que significa, y tengo que ir guardando en mi memoria lo que va significando cada una hasta poder atarlas todas y poder darle un significado a un tramo que generalmente es una oración adentro de un párrafo. A veces se complica cuando no hay un punto, cuando una oración es una oración compuesta y tiene muchas ideas principales, porque no termina nunca y uno tiene que ir como guardando una idea, y a veces uno se pierde y tiene que volver a leer de nuevo el párrafo o de nuevo la oración, porque había muchas ideas principales que saturaron de alguna manera lo que llamamos la memoria de trabajo. Bien. Entonces, no tratamos de almacenar las palabras exactas, eso es lo que se dice cuando alguien estudia por ahí de memoria, que trata de guardar cada palabra tal como fue dicha, sino que nuestro sistema extrae ideas fundamentales de grupos de palabras y las guardamos como una forma de representación simplificada. Digo, los buenos lectores no guardan la información sobre artículos, conjunciones, conectivos, sino que sencillamente suelen guardar, ¿sí?, sustantivos, adjetivos y acciones. ¿Sí? Es como decir, aprendizaje, lectura, ¿sí? ¿No es cierto? No todo lo demás se puede rellenar con una serie de reglas que son naturales y propias de una lengua particular. Entonces, ¿cómo representamos esas ideas fundamentales? Es lo que se suele llamar proposición. Como ustedes ya han visto en epistemología, probablemente, o en filosofía, o en alguna de estas materias introductorias de primer año, ¿qué es una proposición? Una proposición es la menor unidad del lenguaje que puede ser considerada verdadera o falsa. ¿Sí?
En general, implican una acción o implican una relación. Y generalmente estas proposiciones es el formato verbal, digo, que guardamos cuando, o la representación que nosotros tenemos cuando estamos leyendo un texto. O sea, solemos transformar lo que leemos en proposiciones. Y esas proposiciones son las que se almacenan en lo que se llama, ¿no es cierto?, de alguna manera el lexicón o la memoria semántica, o son las unidades con las cuales trabaja la memoria de trabajo para poder generar este proceso de comprensión. Bien. Como la memoria de trabajo conserva proposiciones en vez de palabras, los límites se amplían. O sea, porque si yo tuviera que pensar procesos de comprensión o macroprocesos, comprensión de las palabras de un texto, representaciones proposicionales, que es lo del título. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras, lo cual claramente rebasaría la capacidad de 7 más menos 2 unidades. Entonces, sin embargo, yo cuando guardo esto tengo procesos de comprensión, macroprocesos, ¿sí? Comprensión ya la tengo porque estoy hablando de comprensión, entonces no me la guardo. Me guardo como, comprender palabras de un texto, representaciones proposicionales. Bien, entonces solamente me quedo con unidades básicas, que sería representaciones proposicionales como comprensión de palabras, lo cual tiene menos de 7, de 9 unidades, y es fácil de poder sostener en mi memoria de trabajo. Cuando la información permanece en esta memoria por más tiempo, se comprende y se evoca mejor. Para eso yo necesito inhibir otros estímulos, ¿sí?, que pudieran interferir con esta información que estoy procesando en este momento mientras estoy leyendo. Por eso cuando estoy leyendo y alguien me habla, pierdo la posibilidad de comprender y tengo que volver a retomar y volver a retomar la idea, ¿no es cierto? Debido a las limitaciones de la memoria de trabajo, cierta información tiene que ser eliminada para dar lugar a nueva información. O sea, a medida que voy leyendo, voy eliminando información para que pueda entrar nueva información y voy seleccionando y me voy quedando como con palabras clave, nada más que me permiten tener o sostener o mantener el significado de una oración. Cuando las oraciones son muy complejas, o sea, cuando uno lee un texto que es muy difícil de leer, a veces estamos leyéndolo todos a la vez y terminamos de leer y decimos, che, ¿qué dijo? Y algunos creen que el sentido es diferente. O sea, ¿por qué? Porque se puso más énfasis en alguna cosa o en otra. Digo, ahora, cuando uno lee una información que dice, cuando la información permanece en esta memoria por más tiempo, se comprende y evoca mejor. Todos vamos a entender lo mismo. No hay ninguna dificultad porque es una oración muy corta y porque la cantidad de elementos son fácilmente procesables con nuestra capacidad y nuestras limitaciones cognitivas. Muy bien. El léxico es el conjunto de todas las palabras que componen una lengua. ¿Sí? Un léxico, español rioplatense se llama el lenguaje nuestro, a veces le decimos castellano, a veces le decimos español, pero bueno, español es como muy genérico porque hay muchos españoles, ¿no es cierto? Uno se da cuenta cuando uno va a España y uno va al País Vasco, o uno va a Galicia, o uno va a Andalucía, o uno va, no sé, a Barcelona. Entonces uno se da cuenta de que hay muchos españoles diferentes y de que tienen léxicos diferentes, que en realidad son diferentes variaciones de una misma lengua. La nuestra es el español rioplatense, se lo suele llamar así. Todo pasa por Buenos Aires en nuestro país, un país centralista claramente y poco federal, porque nos damos cuenta de que ciudades como Mendoza, que limitan muy cerca con Chile, que tienen mucho contacto con un país vecino, tienen muchas palabras que pertenecen, digamos, a un léxico que no es el nuestro, que podemos entender a veces por el contexto. Bien, el léxico mental es el conocimiento que uno tiene de las palabras de su lengua. El léxico son las palabras, y el mental es las que yo conozco. Dicho conocimiento es parte de nuestra memoria de largo plazo. Entonces nosotros guardamos en nuestra memoria de largo plazo información fonológica, o sea, sabemos cómo suena una palabra, ¿sí? Ortográfica, sabemos cómo se escribe esa palabra. Morfológica, o sea, sabemos ¿sí?, qué formato tiene esa palabra. Sintáctica y semántica relativa a las palabras de la lengua. O sea, tenemos mucha información con respecto a cada palabra y se dice que tenemos diferentes lexicones. O sea, que hay un lexicón, un almacén, donde se guardan las representaciones ortográficas de las palabras, que tenemos otro donde se guardan las representaciones fonológicas, que todas ellas están vinculadas. Ustedes ya lo vieron cuando vieron ese modelo de la doble, la triple ruta. Entonces, la organización de nuestro léxico tiene muchas dimensiones, porque podemos acceder por él
a partir de diferentes informaciones lingüísticas. O sea, si yo digo la palabra pata, ¿sí? Automáticamente si hago una especie de asociación libre de palabras, yo puedo decir lata. Ahora, pata con lata no tienen solo una asociación de carácter fonológico, porque suenan parecidos, pero no tienen ninguna clase de relación de semántica, no guardan una relación entre sí, y sí guardan una relación morfológica, porque las dos tienen dos sílabas, las dos tienen una alternación de consonante-vocal, ¿sí? Las dos utilizan las mismas sílabas, tanto pata como lata son sustantivos, tanto como pata como lata son sustantivos femeninos singulares. Digo, o sea, guardan un montón de relaciones, ¿sí? Entonces, uno puede establecer relaciones entre este léxico, como decía, multidimensionalmente, no son solamente por el significado. Bien, o sea que podemos consultarlo por diferentes lugares a la vez, de hecho lo hacemos. Y acá lo vemos un ejemplo claro de lo que yo decía recién. Por ejemplo, la información fonológica son palabras que riman con la palabra perro, como berro, o como cencerro, ¿sí? O las que se les puedan ocurrir, o como cerro, ¿sí? La información ortográfica, palabras que comienzan con la letra P, ¿sí? Perro, papá, perno, ¿sí? Pernil. Información sintáctica, palabras de la misma categoría sintáctica que perro, en este caso sustantivos, ¿sí? Singulares y masculinos. E información semántica, palabras que pertenecen a la misma categoría conceptual que perro. ¿Cuál se les ocurre? ¿Ninguna? A ver, en el chat a alguien se le ocurre algo. Gato, perfecto. Puede ser gato, puede ser vaca. ¿Por qué? Porque son todos animales domésticos, uno podría decir. Entonces pertenecen a la misma clase conceptual. Muy bien. El conocimiento de las relaciones morfológicas entre las palabras permite ampliar la noción del léxico mental para abarcar palabras conocidas y palabras potencialmente generadas a partir de una raíz. Como, por ejemplo, si yo conozco la palabra justo, puedo derivar la palabra justicia. ¿Sí? Si yo conozco la palabra rápido, puedo derivar rapidez, ¿sí? O rápidamente, o rapidísimo, ¿sí? O rapipago, inclusive, aunque no lo sepa, ¿sí? Sencillamente por relaciones morfológicas, ¿sí? Permite comprender palabras desconocidas por derivación de la raíz. El léxico, en este sentido, es abierto y es productivo. De hecho, se crean palabras nuevas, ¿sí? O sea, tecnológicamente, digamos, durante la pandemia, ¿qué palabras nuevas aprendieron? ¿Se les ocurre alguna? A ver, acá tenemos en el chat, gato, amba, el amba, por ejemplo. ¿Sí? El amba es una sigla además, pero uno lo trata como una cosa. ¿Qué otra palabra más aprendieron? Si yo les digo, hagamos un Zoom, todos saben lo que es un, ¿no? Por ejemplo, apareció una palabra interesante que era, che, ayer fui a un cumpleaños. ¿Qué quiere decir? Que es un cumpleaños que se festeja virtualmente, ¿sí? A través de una videoconferencia. Hagamos un Zoom, hagamos una videoconferencia. O sea, empezamos a crear palabras, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿cómo se llama? Ahora los más jóvenes, digo, adolescentes, utilizan una palabra que es, no, sí, me dijo una cosa re random. Random. Random sí es azar, digamos, en la traducción literaria al español. Utilizan una palabra americana, ¿no es cierto?, como para designar que tiene un sentido un poco más variable, ¿no es cierto?, que azaroso dentro de nuestro lenguaje. También castellanizamos muchas, como por ejemplo, sí, lo estaba estoqueando. Estoquear viene de espiar, ¿no es cierto?, de acosar de alguna manera en el inglés, que quiere decir cuando uno está mirando la actividad que otro tiene en las redes sociales. Digo, se van creando palabras de una manera constante, ¿sí? Y que todas tienen como una raíz. A veces lo que uno hace es cuando uno escucha una palabra y dice de la raíz, por ejemplo, no sé, almacenada. Si uno dice almacenada, yo no sé qué quiere decir, pero sí, yo conozco un almacén. Un almacén es una cosa donde... pero un almacén es una cosa donde se venden cosas, ¿no es cierto? Cosas de comida generalmente. ¿Qué tiene que ver con...? No, en realidad un almacén es un lugar donde se guardan cosas, ¿sí? A veces tiene que ver con el origen de la palabra, ¿sí? Uno piensa
y trata de derivar, esto viene del latino, viene del griego, como si uno supiera latino, supiera griego. Uno imagina que lo sabe o que los conoce y a veces deriva palabras que no tienen nada que ver. A veces tenemos, no sé. Por ejemplo, si yo digo, ¿ustedes saben lo que quiere decir la palabra retaliación? Sí, es devolver algo, ¿no? Como dar una respuesta o a una agresión o algo así. Retaliación. Bien. ¿Y saben dónde viene? No, la etimología no. Porque retaliación en realidad viene de la palabra derivada. A ver, acá tenemos un chat, ¿verdad? ¿Dónde viene? Retaliar. A la miércoles, no la conozco, retaliar. Retaliar, en todo caso, diría yo, que sería como una especie de vengarme, ¿no es cierto? Viene de la ley del talión. La ley del talión era aquella que decía, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, de alguna manera. Entonces la retaliación tiene que ver con eso, de que te voy a hacer aquello que vos me hiciste, casi como una especie de venganza. ¿Sí? Bien. Ella lo inventó por sonido fonológico. Yo diría, sí, lo retalió. ¿Sí? Es como decir, sí, le devolvió lo que le había hecho, ¿no es cierto? Podemos inventar ese tipo de palabras. Bien. Las representaciones léxicas de palabras morfológicamente, ¿sí? A ver, perdón, de palabras morfológicamente simples se almacenan, uy, me pasé, perdón, que voy a volver atrás. ¿Sí? Están almacenadas como unidades en la memoria a largo plazo. Las palabras más complejas, ¿sí? No están almacenadas, sino que se derivan de una raíz. ¿Qué quiere decir? Yo no guardo todas las palabras. No todas están guardadas, sino que guardamos como un conjunto limitado y el resto, por una cuestión de ahorro, se supone, o existen teorías que proponen que esas palabras se derivan a partir de una palabra raíz. ¿Sí? Que está bien. Digo, es consecuente con toda esta idea de que nuestro sistema cognitivo opera como un sistema de la ley del mínimo esfuerzo, o sea, tratamos de ahorrar el máximo de energía posible y el máximo de espacio, es económico. Muy bien. Entonces, ahora nos hacemos una pregunta. ¿Cómo saber si el reconocimiento de una palabra ha tenido lugar? ¿No es cierto? O sea, si alguien la reconoció. ¿Cómo sé que ustedes al leer entendieron? Entonces, como es interno, hay que externalizar. Esto cuando uno está investigando, ¿no es cierto? Por eso hablamos de tareas experimentales. Siempre cuando nunca uno tiene que perder de vista que como psicólogos estamos tratando de explicar y predecir el comportamiento humano, y que el proceso de comprensión de la lengua escrita es algo que nos atañe directamente y fundamentalmente. Entonces, ¿yo cómo sé que alguien entendió? Entonces, ¿qué hago? Tengo dos tipos de tareas online y tareas offline. Las tareas online son aquellas que se realizan en el momento, casi como en vivo y en directo, podría decir, y offline son como tareas que son posteriores. Las online obligan al sujeto a responder mientras está leyendo o escuchando una palabra o una expresión. ¿Sí? En este caso, que estamos hablando de lectura, solamente de leerlo. Entonces, se miden en el momento de la ejecución. La variable dependiente generalmente es el tiempo de reacción, que se mide en milisegundos. Tiempos de reacción mayores indican mayor complejidad de procesamiento, mayor dificultad. O sea, cuando alguien tarda más en leer. Entonces yo le digo a alguien, bueno, a ver, Juan, por ejemplo, léeme el primer párrafo en voz alta. Y entonces pongo el cronómetro y cuando termina de leerlo, cierro el cronómetro y después cuento las palabras y digo, bueno, Juan es capaz de leer tantas palabras por minuto, ¿sí? Y hago una serie de cálculos que después puedo comparar con el desempeño de otras personas y ver si la velocidad de lectura de Juan es la misma del promedio de personas que tienen sus características, o si es mayor o es menor, y a partir de eso puedo inferir un montón de cuestiones que tienen que ver sobre su funcionamiento cognitivo, que claramente son hipotéticas, porque yo podría decir, no, bueno, a ver, Juan demoró un poco más porque probablemente tiene un vocabulario menos amplio que otros. Entonces, ¿qué hago? Testeo su vocabulario para ver si realmente conoce palabras, porque a lo mejor su demora no tenía que ver con el conocimiento de palabras, sino que la demora tenía que ver con la capacidad de almacenamiento de la memoria a corto plazo. Digo, vemos que hay muchos factores que inciden sobre la velocidad de lectura. Pero primero, lo primero que tengo que establecer es si sus tiempos de reacción o su velocidad de lectura es semejante a la de las personas que tienen su edad y su nivel socioeconómico y cultural. Si lo tiene, ya me quedo tranquilo y digo, bueno, este joven lee bien,
digo, no tiene dificultades, al menos aparentes. Las tareas offline vienen después, generalmente las tareas de recuerdo, o sea, brindan datos de producto, de la comprensión al final del procesamiento de la información. Luego que vos leíste un libro, y lo leíste durante un mes, venís hoy, y yo digo, bueno, a ver, Rosana, contame qué es lo que vos entendiste del libro, no sé, de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Y entonces uno ahí empieza a recordar, y es una tarea offline, que está evaluando el recuerdo de información, y también está evaluando el proceso de comprensión. ¿Por qué? Porque vos me vas a decir qué es lo que entendiste, o que te parecía, qué es lo que vos comprendiste de lo que leíste, para ver si hay una igualdad, un match con lo que uno supone que dice. ¿Sí? Bien. Estas son como tareas clásicas que tienen que ver con cómo se hace para poder darnos cuenta si la gente comprende o tiene dificultades. También hay tareas de decisión léxica. Estas se presentan de una y por vez en forma aleatoria. Aquí tenemos un chat. También se recuerdan los títulos de los cuentos de Quiroga. Sí, claro que sí. ¿Cuáles se acuerdan? ¿Ninguno? Todos lo tuvieron que leer, porque la escuela es como un clásico. Creo que sigue siendo un clásico los cuentos de la selva. El almohadón de plumas, sí. Yo me acuerdo siempre de las medias de los flamencos. De unos flamencos que en vez de ponerse medias se ponen cosas de coral. Víboras de coral. Bien. Bueno, esto es, uno va presentando una serie de palabras y uno tiene que leerlas lo más rápido que pueda. Entonces medimos el tiempo de reacción desde la presentación hasta que empieza a articular. ¿Sí? Puede haber contextos preparadores. Tiempos de reacción diferentes para distintas palabras indican diferentes grados de dificultad de procesamiento. Entonces, para investigar, sobre todo cuando se investiga el lenguaje, ya tenemos unas listas de palabras que sirven. ¿Por qué? Porque hemos medido esas palabras, se leen más rápido las palabras que son más familiares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las huellas némicas, digamos, o la red neuronal, digamos, está preactivada porque es una palabra frecuente. Uno lee más rápido casa que hasta. En realidad son palabras que tienen la misma longitud, tienen la misma cantidad de letras, pero una es mucho más frecuente que la otra. Entonces la voy a leer más rápido porque se activa más rápido. ¿Sí? Entonces tengo una lista de palabras equivalentes que tienen la misma cantidad de sílabas, la misma complejidad de combinaciones entre consonantes y vocales, ¿sí? Digamos, que son equivalentes para poder hacer pruebas de lectura. Y después tengo una prueba que es frecuencia léxica. O sea, la frecuencia léxica se utiliza para estas tareas de denominación, es la frecuencia con que aparecen las palabras en una lengua. ¿Y cómo se hace? Y imagínense que antes agarrábamos y escaneábamos, no sé, todos los diarios, todos los periódicos del día. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacíamos? Contábamos la cantidad de palabras que aparecían y establecíamos la frecuencia de aparición de cada palabra basados en algo que utilizaban como un periódico. O ahora, que se puede procesar la información diferente, supongamos que, no sé, agarro noticieros o programas de televisión, los grabo durante todo un día y después le pido a la computadora que me dé la frecuencia absoluta de la aparición de cada una de esas palabras. Y entonces yo puedo empezar a decir, che, mirá, tal palabra aparece, no sé, 50 veces más que otra. Eso es lo que se llama el efecto de frecuencia, ¿sí? Los tiempos de reacción de palabras de frecuencia alta son menores que los de frecuencia baja. Otro segundo efecto es la lexicalidad, donde el tiempo de reconocimiento de palabras es menor que el de pseudopalabras. ¿Sí? Si yo digo, el canfrino me tiene podrido, ¿sí? O estoy leyendo, el canfrino me tiene podrido. No lo leo tan rápido como el ruido me tiene podrido. Digo, ¿por qué? Porque ruido es una palabra y canfrino no es una palabra. O al menos si es una palabra, desconozco su significado, por lo tanto, demoro mucho más. ¿Sí? E inclusive, bueno, hay algunas que se leen más el efecto de la legalidad, que tiene que ver con las pseudopalabras, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con inventar palabras con letras y combinaciones que son legalmente. Si yo digo canfrino, podría ser una palabra. Si yo ahora digo y solo pongo consonantes, rápidamente uno se da cuenta de que no, de que es ilegal, de que en nuestra lengua no puede haber una palabra con solo consonantes. Tiene que haber alternancia entre vocales y consonantes. Entonces, el tiempo de reacción para pseudopalabras ilegales es menor que para las pseudopalabras legales, porque yo tengo
es muy fácil decidir y resolver que no es una palabra. ¿Por qué? Porque está armada de una manera tal que nunca podría ser una palabra. Por lo tanto, ni siquiera la termino de leer. Cuando yo veo una secuencia de 4 o 5 consonantes juntas, ya ni sigo leyendo. Ya sé que no es una palabra, o está en un lenguaje que no voy a comprender nunca. Bien. Experimentalmente se ha demostrado la existencia de un priming de repetición. ¿Qué quiere decir? Que si en una tarea de decisión léxica, que es una tarea donde yo tengo que decidir si esto que me muestran es una palabra o no es una palabra, ¿sí? El tiempo de reacción será menor que la primera vez, ¿sí? O sea, si es una palabra por segunda vez. El efecto de frecuencia es resultado natural de la vida cotidiana. Lo mismo para la lexicalidad, ya que la frecuencia de las pseudopalabras es 0. Entonces siempre me cuesta mucho leerlas. ¿Por qué? Porque no aparecen nunca. En el efecto de legalidad, las secuencias ilegales facilitan la toma de decisión, reduciendo los tiempos de respuesta. ¿Cómo reconocemos las palabras? ¿Cómo hacemos para reconocernos y darnos cuenta? Hay dos propiedades, la duración de la realización y la organización secuencial, ¿no es cierto? O sea, cómo se suceden en el tiempo. Vemos cómo el procesamiento léxico comienza durante la realización acústica de la palabra. En los primeros 50 milisegundos yo leo bo. Se activan representaciones léxicas. Luego se empiezan a inhibir representaciones, todas las que no tienen esas palabras al principio. O sea, empiezo a acotar la cantidad de candidatos posibles, ¿sí? Hasta que cuando yo leo vocabu, ya no me queda casi ninguna duda de que la única palabra que hay en mi lexicón que comienza con vocabu es vocabulario. Entonces no termino de leer vocabulario. Con vocabu, mi cabeza ya leyó vocabulario. ¿Entienden? Por eso a veces leemos palabras equivocadas, sobre todo cuando son palabras nuevas. ¿Por qué? Porque leímos algunas letras, como el único candidato que tenemos es ese solo, lo decimos porque no hay otra palabra que compita. A lo mejor sí existía, y por no haber leído todo el estímulo, no leemos lo que dice el texto, sino que leemos lo que nos parece, o nuestra cabeza nos dice que es probable que debería decir. Muy bien. Por ejemplo, cuando uno tiene que reconocer la palabra grumete, tenemos como un montón de candidatos, ¿ven? Que empiezan con G, R, U. Entonces uno dice grúa, gruador, supongamos que son todas estas. Con gru no es discriminable, porque tengo muchas. Con grum ya me queda grumete, grumo, grumoso. O sea, se reduce solamente a 3. O sea que cuando yo ya leí la tercera letra, solo tengo 3 candidatos posibles. Cuando entró grumé, ya me queda solamente grumete, porque la otra empiezan con grumo. Entonces, es el punto de identificación más temprano. Este punto, uno debería ser capaz de reconocer una palabra. No lo puedo hacer antes porque tengo otras para excluir, ¿sí? Y si lo hiciera después, si tuviera que leer hasta el final, el sistema no sería óptimo porque mi velocidad de lectura disminuiría un montón porque tengo que leer cada uno de los estímulos uno por uno. ¿Bien? Otra forma, ¿sí? De la adquisición de vocabulario es derivar los significados a partir del contexto, ¿no? Es aprender cuando el contexto. Cuando no podemos codificar semánticamente una palabra porque no tenemos el almacenado, tenemos que encontrar alguna manera. Una manera sería buscar el diccionario, preguntarle a Google, preguntarle a un profesor, preguntarle a una persona que uno tiene al lado, ¿sí? Y vamos a ver cuál es eso. Además, vamos a ver si esa definición que nos dan encaja con el contexto donde encontramos esa palabra. Entonces, ya en el año 52, fíjense, había personas que decían que se aprende la mayor parte del vocabulario indirectamente, no por el uso de recursos externos, sino concibiendo los significados de los flits de información circundante. ¿Sí? Bien. Entienden esto último, ¿no? Perfecto. Bien. Ahora, si ustedes lo entendieron, ¿qué quiere decir flits? ¿Lo ven? En realidad flitch no quiere decir nada. No la van a encontrar. Digo, yo la puse a propósito en la presentación. Exactamente, iban a preguntar. Pero bueno, se pone a propósito para mostrar cómo somos capaces de que, a pesar de que desconocíamos la palabra flitch, éramos capaces de poder darle un significado. ¿Sí? En este caso, o sea, es un sustantivo, tiene que ver algo con las palabras o con vocabulario. En realidad no tiene ningún sentido, es una palabra, es una pseudo palabra que está puesta ahí para que uno pueda ver cómo
se puede darle sentido a algo, aunque por ahí no lo tenga. ¿Sí? Bien. Los individuos con vocabulario más amplio tienen un análisis más profundo de las posibilidades para el significado de una nueva palabra y usan estrategias, mientras que los sujetos con un vocabulario reducido no usan ninguna estrategia. O sea, muchas veces no entienden y siguen leyendo y se pierden el sentido de una oración, y luego cuando alguien les pregunta, che, ¿qué fue lo que entendiste esto? No, pero ni por casualidad, se refería a otra cosa. No me di cuenta. Pero ¿no viste que decía la palabra fecha? Pero yo no sabía lo que quería decir fecha. O sea, nos damos cuenta cómo el conocimiento de las palabras puede ser determinante para la comprensión. Bien. La presentación de una palabra ambigua conlleva el acceso de todos sus significados en un primer momento. Imagínense una palabra que sea ambigua. ¿Se imaginan una palabra ambigua? Sí, hoy cuando dijiste pata al inicio estaba pensando en pata como se dice pie informalmente y pata del animal. Pata del animal o pata de la mesa, ¿sí? Digo, inclusive hay otras palabras que tienen significados muy diferentes dependiendo del contexto en el que están aplicadas, ¿sí? Entonces, básicamente uno mira el contexto, como decía recién Juan, en función de eso. En este caso particular solo estábamos hablando de las características fonológicas de pata, pero si hubiera tenido que ver el significado, uno ve dónde lo está diciendo, y entonces como dice, la pata iba con todos sus patitos, entonces la pata es un animal, ¿sí? Y si uno dice, no, iba caminando y se agarró, se torció la pata, entonces digo, la pata, pero si se la torció, yo no sé si está hablando de un hombre o está hablando de un animal, pero evidentemente la pata es como una parte de su anatomía, no tiene nada que ver con un animal pato, ¿no es cierto? Bien. El contexto selecciona el significado apropiado y los significados no seleccionados se eliminan y se suprimen. Entonces, el acceso léxico es un subproceso que es autónomo, ¿sí? O sea, que funciona en paralelo conjuntamente cuando estamos comprendiendo algo. O sea, todas estas cosas funcionan a la vez y se encuentran interrelacionadas. Sí tiene un cierto grado de serialidad a medida que yo voy leyendo y voy comprendiendo. Por eso puedo medirlo, y tiempos de reacción más largos implica mayor cantidad de procesos o procesos más complejos. Bien. Investigaciones posteriores mostraron que el significado más frecuente parece estar activado más fuertemente que el menos frecuente. ¿Sí? Sí, ya sabemos que sí, que es cierto eso. Bien. Stenberg y Powell en el 83 presentaban una teoría de cómo se inferían, ¿no es cierto? Usando tres principales. Primero vemos los indicios relevantes del contexto. Después relacionamos esos indicios con la información disponible sobre el mundo. Y tercero, combinamos en una representación mental unificada del significado. Y uno dice, sí, claro, y bueno, ¿de qué otra manera podría ser? Bueno, pero alguien tenía que escribir una teoría. Por eso hay teorías de todo, digo, por eso está explicado sobre cómo funciona. A veces esas teorías son las mismas teorías que tenemos en función del sentido común, y a veces no lo son. Pero bueno, el aprendizaje de la lectura y cómo pasan estas cosas que son tan simples, tan obvias, que a veces uno no se pregunta cómo funcionan. Entonces, como decir, si yo realmente me pusiera a pensar en cómo en este momento yo estoy charlando con ustedes y ni siquiera sabemos a cuántos kilómetros de distancia estamos, y sin embargo es como si estuviéramos en el mismo lugar. ¿Y cómo pasa esto adentro de una cosa tan finita y de qué manera? No tengo ni la menor idea. Bueno, de la misma forma uno se pregunta, bueno, sí, todos aprendimos a leer. ¿Cómo aprendimos a leer? ¿Y qué cosas pasan adentro de nuestra cabeza para que podamos aprender a leer? Que en general no nos preocupan cuando todo el mundo lee, pero que sí son importantes cuando alguien tiene dificultades para aprender a leer. Cuando alguien no puede leer o cuando a alguien le cuesta más que a otras personas poder leer, realmente este conocimiento tiene una utilidad. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de poder tener una teoría que es válida, o sea, que es capaz de explicar y predecir adecuadamente ciertos fenómenos, me permite a mí operar sobre ciertas variables en particular para poder compensar esas dificultades. Básicamente, el conocimiento del aprendizaje de la lectura tiene muchísima utilidad cuando uno trata de ayudar a una persona o de proveer soluciones o estrategias a una persona que tiene dislexia. La dislexia es un déficit sumamente común y frecuente, que es detectado lamentablemente muy tarde dentro de los sistemas escolares. Entonces, por ahí cuando se detecta que existe una dislexia,
Una persona ya está en quinto o en sexto grado y ha sufrido como loco o como loca. ¿Por qué? Porque siempre le costó muchísimo más que a los demás automatizar, o sea, probablemente les cuesta casi toda la vida poder automatizar los procesos de acceso léxico, porque en general les cuesta tanto trabajo asociar esos grafemas con fonemas que nunca les quedan recursos disponibles, o son muy pocos los recursos que le quedan para poder extraer el significado. O a lo mejor esa dislexia viene derivada de un déficit de la memoria a corto plazo. Entonces, como su memoria a corto plazo es muy volátil o muy pequeña, tiene dificultades para poder decodificar y extraer significado a la vez. ¿Entienden? Entonces, cuando alguien lee normalmente y uno dice, ¿para qué me sirve esto? Y bueno, para entender cómo se lee está bueno. Desde el punto de vista teórico del funcionamiento es interesante. Ahora, tiene una clara utilidad, que es que no todas las personas son capaces de leer ni a la misma velocidad ni de la misma manera, que poder leer bien es un instrumento básico para cualquier clase de instrucción, porque a través de la lectura se adquieren significados, y que un déficit en la lectura se va a traducir en déficits en el aprendizaje de una persona que lo van a poner van a disminuir sus oportunidades con respecto a personas que no tienen ese déficit. Y que entonces está bueno poder encontrar intervenciones o estrategias o cosas que permiten de alguna manera resolver, subsanar o reducir el tamaño de ese déficit. De ahí la importancia que tiene entender cómo hacemos para aprender. Además, aprender cómo aprendemos a leer es importante. ¿Por qué? Porque este aprendizaje o estos mecanismos son luego generalizables a otros procesos diferentes, en los cuales intervienen procesos cognitivos semejantes. Bien, los indicios pueden ser temporales, por ejemplo, que me dicen el momento en que algo ocurre, pueden ser funcionales, o sea, esto es un sustantivo, entonces debe servir para hacer alguna cosa, debe tener una identidad, o la cualidad de clase, que son a qué clase de palabra sí pertenece esa palabra desconocida. Bien, hasta acá veníamos con comprender las palabras. Ahora, cuando pensamos en una unidad más grande, decimos, ¿cómo se comprenden las oraciones? Luego vamos a ver cómo se comprende un párrafo y luego un texto, ¿no? En general. Entonces, decir, hay dos niveles de procesamiento. Uno sintáctico, que era lo que nos enseñaban a hacer en la escuela, a analizar oraciones, sujeto, predicado, modificador directo, verbo, acción, no sé, tenían nombres que van cambiando. Donde uno determina relaciones estructurales de las palabras dentro de una oración. Y un procesamiento semántico relativo al significado de la oración en su conjunto, o sea, qué es lo que está diciendo dentro de esta oración. Y a su vez, uno va buscando el sujeto, el predicado, digo, cuando uno lee, uno está viendo qué se dice y de quién se dice, y cuál es la acción, o de qué se dice. Para ello, hay que identificar los constituyentes sintácticos de una oración, que antes se creía que eran aprendidos. Por eso en la escuela, un contenido curricular era el aprendizaje o el análisis de oraciones, porque se creía que si a nosotros nos enseñaban a analizar oraciones, a saber cuál era el sujeto, el predicado, el modificador directo o el modificador indirecto, después nos iba a resultar más fácil leer. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta de que probablemente, como anticipaba Chomsky en su teoría, esta capacidad de poder reconocer las partes de una oración es innata, no la tenemos que aprender, no me la tienen que enseñar. O sea, por más que yo practique el análisis de oraciones, eso no mejora mi desempeño en la lectura, ni siquiera mejora mi desempeño en mi expresión oral. O sea, desde mi punto de vista, y esto genera siempre mucho debate y mucha discusión, sobre todo cuando tenemos estudiantes de carreras de letras, sobre la inutilidad o la pérdida de tiempo que significa en la escuela aprender todas estas categorías de separar o clasificar los componentes internos de una oración. O sea, ¿para qué me lo enseño? Bien, yo creo que sigue no teniendo mucho sentido. Bien, a su vez, tenemos que identificar los constituyentes sintácticos e integrarlo en una oración como todo. Por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿sí? Mientras el niño comía el pollo, se desató la tormenta, ¿sí? Uno diría, mientras el niño comía el pollo, se desató una tormenta, ¿sí? Ahí vamos a poner una coma. Vemos como que hay dos componentes. Ahora, mientras el niño comía, el pollo se escapaba del corral, ¿sí? Mientras el niño comía el pollo, o tiene dos sujetos, por ejemplo, en este caso particular, ¿sí? Y las relaciones que se establecen entre ellos. O sea,
se comprenden diferente a partir del conocimiento que nosotros tenemos particularmente de las características de estas palabras. ¿Sí? Bien. Para esto tenemos lo que se llaman procesamientos sintácticos. ¿Sí? Operan sobre series ordenadas de palabras, usas esa información para completarla. Es equivalente a este análisis sintáctico que hacemos. Comprender oraciones exige tomar decisiones sobre asignar etiquetas sintácticas a los constituyentes y especificar sus relaciones, como veíamos ahí recién, lo de si el sujeto pollo estaba subordinado al sujeto niño o no, o eran dos sujetos independientes en una misma oración. Si hay subordinación o no, digamos, como para poder determinar el sentido. La metáfora lingüística más utilizada es la representación jerárquica en forma de árbol, que es una representación de Chomsky, ¿sí? Que después en algún momento, si les interesa, la podemos ver, pero que no viene al caso. En el trabajo experimental se presentan materiales lingüísticos ambiguos, como los de recién, y en función de cómo se maneja la ambigüedad, se ponen a prueba modelos de procesamiento sintáctico, ¿sí? Para tratar de descubrir cómo se hace. ¿Ven? Acá tenemos una, por ejemplo, un modelo de procesamiento sintáctico. ¿Sí? Entonces tenemos un artículo, esto es una frase nominal y esto es una frase verbal, ¿sí? Un artículo y el nominal, o el sustantivo, el famoso verbo, ¿sí? Y esto sería como el modificador, ¿no es cierto? Yo ni siquiera me acuerdo qué son las siglas, ¿no es cierto? Pero no importa, somos capaces de darnos cuenta, ¿sí? El gerente informó. ¿A quién le informó? Le informó al empleado, ¿no es cierto? Es como que hay como otro sujeto, hay otro nominal, pero que se encuentra subordinado al primero, ¿sí? Esto es lo que se llama el famoso esquema de árbol. Muy bien. Bajo el supuesto que la oración continuara ambiguamente, ¿no es cierto?, que había citado, entonces era, el gerente informó al empleado que había citado, ¿sí? El fragmento 2 es ambiguo, se puede interpretar de dos formas diferentes, vinculándolo con el empleado o con el informó. O sea, el gerente informó al empleado que había citado que las ventas habían repuntado o que había citado a varios clientes esta mañana. Necesitábamos el final de la información para poder determinar cuál era el significado particular. ¿Se dan cuenta? Bien. Parecen cosas estúpidas, ¿no es cierto? Pero, como decía recién, cosas como banales, pero tienen una complejidad. Y lo interesante es cómo hace nuestra cabeza para hacer estas cosas que hacemos de forma automática o casi tan simple, y en realidad discutir si las aprendimos, no las aprendimos, si vale la pena practicarlas o no vale la pena practicarlas, si se aprenden solos o se aprenden con instrucción. Digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esta información. Bien. Cada una interpretación va a dar a un tipo de estructura diferente. Hay tres maneras, ¿sí? ¿No es cierto?, en la que puede darse el análisis estructural. Podría construir la estructura para una sola de las interpretaciones posibles, ignorando la otra, que es lo que se llama un modelo autonómico, donde uno lee y lee una cosa y es lo único que lee. Los dos análisis en paralelo, ¿sí? Y almacenar ambos, que es lo que se llama como un modelo interactivo, ¿sí? Y después tener las dos posibilidades. Y uno, que es un análisis parcial, demorando la toma de decisión hasta que pueda tomarse sin posibilidad de error, que es el modelo de compromiso mínimo, que es el que a medida que voy leyendo voy como armando eso hasta que me doy cuenta y puedo decidir con cuál me voy a quedar. ¿Sí? O sea, el procesador opera siguiendo la flecha del tiempo a medida que va apareciendo, ¿sí? Sin acceso a la estructura completa. A medida que voy leyendo, voy tomando decisiones y voy armando esa serie de procesos. Bien, ¿cómo opera frente a un segmento estructuralmente ambiguo? Selecciona un análisis y si está equivocado, se aplican procedimientos de reanálisis para la zona de ambigüedad. O sea, vuelvo a leer, no quería decir esto, o no me suena. Entonces vuelvo para atrás y lo vuelvo a leer. ¿Cómo se selecciona ese análisis? Hay dos métodos, la adjunción mínima y el cierre tardío. Y si ustedes me preguntan si van a tener que aprenderse esto y lo van a tener que repetir en un examen, les digo que no. O sea, no es una información que sea importante. Digo, entre lo que vieron el otro día con la doctora Vivas y la doctora del Valle y lo que ven hoy conmigo, ¿sí? Uno dice, bueno, che, de todo esto, ¿qué es lo importante para el parcial? ¿Qué imaginan que les voy a preguntar en un parcial?
Supongo que todo lo que son rutas de procesamiento y de microprocesos y macroprocesamientos y la relación entre ambos. Y bueno, y qué es el léxico mental o cosas así. Exactamente. Vamos a lo central. Lo importante es que ustedes sepan qué es un macroproceso, qué es un microproceso, en qué se diferencia, cómo se accede o si hay métodos o cómo se hace en general para determinar el sentido de una palabra cuando se desconoce. Digo, sencillamente, ¿sí? Ustedes son capaces de darse cuenta al leer y al escuchar cuáles son las cosas importantes, o sea, son las unidades más generales de sentido. Bien, todo esto es casi como una nota de color y digamos, si uno aprende este tipo de cosas, a veces en las evaluaciones introducimos algunas pocas preguntas de este tipo. ¿Por qué? Porque son las que nos permiten discriminar entre las personas que saben mucho y profundamente un contenido y aquellos que solo saben aquellos contenidos mínimos que son los mejores, los más importantes, digamos, en un texto. Entonces, para poder aprobar, uno tiene que conocer los contenidos mínimos, ¿sí? Que es lo equivalente a un 4. ¿Sí? Para promocionar, uno tiene que saber componentes un poco más detallados o tener un poco más de conocimiento, pero que tampoco va a llegar al punto de refinamiento de que yo les diga, bueno, qué es la adjunción mínima o qué es el cierre tardío. ¿Sí? Bien, por eso lo voy a obviar. Así que vamos al siguiente. Comprensión del texto del discurso, no ya de las oraciones. ¿Sí? O sea, comprensión del texto requiere procesar individualmente los contenidos de cada oración e integrarlos en una unidad global de significado. O sea, ya venimos dando cuenta de todo lo que uno tiene que hacer para poder leer. O sea, primero, percibir las letras. Segundo, transformar esos patrones en letras, de esos patrones gráficos en letras. Asignarles un sonido, unirlas en sílabas, unirlas en palabras, unirlas en oraciones, unirlas en párrafos y finalmente integrarlas en un texto. ¿Sí? O sea, dense cuenta la complejidad y la cantidad de actividades que necesitamos para hacer algo tan sencillo como leer, que hacemos sin aparentemente ninguna clase de esfuerzo, porque ya estamos claramente automatizados y acostumbrados. Entonces, el significado del discurso no es la suma del significado de sus oraciones individuales, no es una cuestión matemática o sumativa, sino que tiene que ver con toma de decisiones. ¿Cómo se investiga o qué es lo que investigamos? Investigamos cómo los lectores identifican las relaciones entre diferentes partes de un texto, o sea, cómo hacen para identificar una parte, ¿sí? Y cómo establecen esas relaciones entre lo que dice el texto y lo que ellos saben o que ellos conocen, lo que llamamos sus conocimientos previos o prerequisitos. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros codificamos, se va a crear lo que llamamos un modelo mental del texto, ¿sí? Que de alguna manera simula el mundo, ¿sí? En general, es como el contexto general en el cual las palabras que vamos a leer tienen un sentido. En general, este modelo mental se va derivando a partir de lo que vamos leyendo, pero también tiene que ver con las expectativas previas antes de empezar a leer. Si a mí me dicen que voy a leer un texto de Lacan, no me quedan dudas de que es un texto sobre psicoanálisis, o que hay una alta probabilidad que sea un texto sobre determinado tipo de cosas. Entonces me preparo para poder leer, ya tengo un contexto previo. En realidad un modelo mental es una especie de modelo funcional interno, ¿sí? Que tiene que ver con la comprensión del lector. O sea, creamos una representación mental con los elementos principales, como decir, bueno, che, ¿de qué hablaba el PowerPoint o la clase que dio hoy el profesor? Y no, el profesor habló un poco del aprendizaje de la lectura. Hay básicamente microprocesos, macroprocesos, unos tienen que ver con poder leer o poder extraer el sonido de las palabras, el otro tiene que ver con comprender y extraerlo semánticamente. Digo, y dentro de ese contexto, después cualquier cosa que leas rápidamente te va a referir a una de esas cosas. O sea, el modelo mental, para mí, el modelo mental puede diferir, ¿sí? Sobre todo cuando la información es ambigua. O sea, ustedes ya vieron en el curso de ingreso, además, cuando hablan de textos informativos, textos narrativos, textos de diferentes tipos. Bien, un determinado pedazo de texto puede dar lugar a más de un modelo mental, ¿sí? Para realizar un modelo mental hay que hacer inferencias experimentales sobre lo que no está escrito. O sea, yo tengo que imaginarme, en función de lo que leí, de qué se trata o a qué debería hacer referencia todo esto. Además de comprender las palabras, digo, de alguna manera, esto se utiliza como una situación de efecto cuando uno escribe, digamos, cuando uno escribe una novela o un cuento, uno a propósito genera estas situaciones. O sea, digo, coloco los elementos de manera tal que genero en el lector
modelos mentales que luego resultan ser falsos, y entonces lo sorprenden. Entonces dice, uy, yo pensé que lo iba a matar el mayordomo, no, y lo mató el policía. ¿Por qué? Porque todas las pistas me llevaban como a anticipar que el desenlace o que las características del texto iban a ser tales. Entonces son generalmente textos que nos sorprenden, son textos que tienen características particulares. Yo no sé si ustedes vieron, hay una miniserie que se ha vuelto como muy famosa, casi de culto, que se llama This Is Us. No sé si la vieron. This Is Us es una miniserie sumamente interesante porque mezcla diferentes perspectivas, o sea, cuenta una historia que transcurre en el tiempo, digamos, llamémoslo casi de una generación de personas, la va contando en el tiempo, pero variando el punto de vista del narrador y a su vez variando el punto de vista temporal de forma totalmente desorganizada. Entonces hace muy difícil poder, o uno constantemente crea modelos mentales que a medida que ve el próximo capítulo cambian totalmente porque aparece nueva información que redescribe todos esos modelos mentales previos que uno tenía. Lo cual hace que la novela sea casi como adictiva, porque siempre quedan como cosas abiertas. Es sumamente interesante la estructura de cómo está armado. Hay muchos ejemplos, el libro de Cortázar, Rayuela, que uno lo puede leer, digamos, de corrido, o uno puede ir leyéndolo con los capítulos de una manera diferente y adquiere, digamos, una especie de significado diferente. Bien. Los modelos que llevan a un único modelo mental sin ambigüedad son más fáciles de comprender que la que llevan a modelos mentales múltiples, lógicamente. Digo, una cosa es leer un texto de Watson, vamos a poner, o de Skinner, de un conductista, donde era muy preciso, pocas palabras, con cosas con precisión, a leer un texto de Lacan, donde, no lo sé, para mí, yo no soy especialista en psicoanálisis, y menos en psicoanálisis lacaniano, y a mí siempre me dio mucho trabajo, ¿por qué? Porque el lenguaje es como muy ambiguo, y porque inclusive Lacan se tomaba la licencia de crear nuevas palabras para designar nuevos significados así sobre la marcha. Entonces, y con párrafos como muy largos, porque como él decía, lo que yo estoy diciendo no está hecho para ser escrito, o sea, es solamente un lenguaje verbal y está hecho para ser escuchado, no para ser leído. Imagínense lo complejo que es, ¿no es cierto? O lo complejo que a mí me resulta, ¿por qué? Porque tiene de alguna manera un grado alto de ambigüedad, ¿sí? Bien. En cambio, cuando algo es, sí, 2 más 2 son 4, uno dice, bueno, 2 más 2 son 4, es como fácil de entender, ¿sí? Ahora cuando uno dice 2 más 2 no siempre es 4, a mí se me complica, ¿sí? Bien. Lo que recordamos de un texto depende de nuestro punto de vista, ¿entienden? Imagínense que nosotros 3 o 4 leemos un libro. Y luego de leer el libro nos sentamos a comentar ese libro. Es como cuando vemos una película. Las percepciones, sí, son como diferentes. Depende de capacidades. Las capacidades son, primero, tener acceso a los significados de las palabras, sea a partir de la memoria o basados en el contexto. ¿Sí? La comprensión tiene que ver con lo que nosotros creemos que dicen esas palabras. Derivar el significado de las ideas principales de lo que leemos, o sea, poder identificarlas y decir de qué está hablando. Construir un modelo mental que simule las situaciones sobre las que leemos, o sea, tratar de entender globalmente de qué está hablando. ¿No es cierto? A veces uno usa como el título, ¿no es cierto? Es como cuando uno lee el diario, uno lee la viñeta y uno ya tiene un modelo mental de lo que va a decir ese texto. A veces nos sorprendemos. Y finalmente, extraer la información relevante del texto basados en el contexto en el que leemos, ¿sí? En las formas en que utilizaremos lo que leemos. Digo, cuando yo estoy leyendo un texto para dar un examen sobre un tema que no me interesa, lo primero que trato de hacer es, primero, una lectura comprensiva para tratar de determinar cuál es la o las ideas básicas de ese texto. Y una vez que creo que las identifiqué, las vuelvo a leer para guardarme eso y después no leo más nada. No me interesa. Digo, estoy leyendo ese texto porque alguien me va a preguntar qué es lo que se decía en ese texto o cuáles son las ideas principales. Pero en realidad no lo estoy leyendo porque me gusta o ni siquiera porque me interesa, sino sencillamente que la intención de esa lectura es solamente poder guardar ese tipo de cosas. Para mí es relevante solamente saber, no sé, la definición de condicionamiento temporal de Pavlov, pero no porque me incite o me excite o me produzca placer leer lo que dijo Pavlov sobre cómo salivaba un perro. Me importa un corno. Pero sé que alguien me lo va a preguntar, sé que de alguna forma puede ser importante para entender otras cosas.
Bien. Todo depende de lo que uno crea, por eso también tiene que ver de la necesidad. Muy bien. Comprensión de textos narrativos. Este PowerPoint lo tengo que voy apretando y van apareciendo cosas. Los textos narrativos son novelas, cuentos populares, fábulas, son personajes y acciones, y la ocurrencia y la secuencia temporal están causadas por relaciones motivacionales. Tienen propósito entretenimiento, moral, como se acuerdan de los cuentos con moraleja. Las fábulas, en general, son las que tienen una moraleja, y nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no es cierto? O literario estético, donde uno lee, no sé, una poesía. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, Benedetti, que no usa signos de puntuación. Y es interesante cómo genera cosas y cómo usa un vocabulario, además que es un vocabulario muy accesible, porque a veces uno tiene una idea de que la poesía son como palabras raras o rebuscadas, que buscan, no sé, consonancia, como si fuera una copla, o un verso, ¿no es cierto? Y no un sentido. Textos expositivos, artículos científicos, ensayos, manuales, se utilizan con fines comunicativos, describen cosas abstractas, relaciones lógicas, son como más fáciles, son diferentes, uno los lee diferente, construyen modelos diferentes, ¿no es cierto? La intención es diferente. Y sirven para explicar, informar o persuadir, mientras que los otros sirven para entretener, enseñar de alguna manera, ¿sí? O mostrar cosas. Las relaciones de coherencia de los textos narrativos, ¿sí? Son temporales y espaciales. Los sucesos pueden estar temporal y espacialmente contiguos o separados. Uno puede saltar en el tiempo, ir y venir, volver. Pueden ser intencionales, o sea, puede haber relaciones intencionales o motivacionales que sirven solamente para eso. Y hay una causalidad psicológica. O sea, el efecto de un suceso puede ser una reacción interna de un personaje, como una cognición o una emoción. O sea, intenta producir un efecto psicológico, ¿no es cierto?, de esta literatura, un texto narrativo. Imagínense que uno no debería tratar de generar. Si uno es capaz de escribir un texto informativo con causalidad psicológica, sería sumamente interesante, ¿sí? O sea, es como decir, qué lindo, lo leía a Piaget y me produjo una emoción, sí, me hizo llorar casi de felicidad. Bien. En cambio, los textos impositivos relacionan ideas o sucesos sobre la base de alguna característica común, una secuencia temporal o espacial. Tratan de mostrar la relación causal entre hechos, o bien entre un hecho y su explicación. Es como muy clara, introducción, nudo, desenlace, ¿sí? O sea, digo, ¿qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer? Lo hago y repito y digo, ¿vieron? Yo dije que iba a hacer esto, entonces acá está. Uno dice, cuando yo leo a Piaget, por ejemplo, que lo he leído mucho en mi vida, ¿qué hago? Leo la introducción y leo la conclusión. Toda la parte del medio no me la leo. Ni por casualidad. Ya aprendí, digamos, como no leerla, salvo que quiera analizar particularmente una característica de sus experimentos. Pero si no, en la introducción como que anticipa lo que va a hacer, y en la conclusión repite lo de la introducción. Digo, leyendo introducción y fin, va bien. Hay otros que no, que uno se pierde un montón de cosas, que la conclusión uno sabe que en realidad no concluye nada. Bien. Hay problemas y hay solución, y se expresan, digamos, comparaciones. Y hay mucha descripción. Sí. Bien. Niveles de coherencia. A ver, son 12:20. Voy a dejar de compartir, vamos a charlar un poco, somos 4 nada más, está como muy fácil. Digo, les quedó, pueden sacar los micrófonos si quieren y podemos conversar. Entendieron un poco la idea, ¿no?, del aprendizaje de la lectura, de cuál es la importancia, de cuál es la relevancia, digo, de entender, de ver al menos un proceso de aprendizaje con la profundidad suficiente como para que ustedes puedan darse cuenta de la complejidad que implica algo tan sencillo y que básicamente todos sabemos, aprendimos a leer, o todos quienes fuimos a la escuela aprendimos a leer, de que se tiene que aprender, de que todas estas cosas que aprendemos funcionan mejor si nos las enseñan, ¿sí? Que si tratamos de aprender a leer sin que nos enseñen, probablemente no lo aprendamos nunca, porque son convenciones, que son convenciones arbitrarias, o sea, que casa haga referencia, algo que suena a casa, haga referencia a ese lugar donde vivimos, es totalmente arbitrario. Si alguien no me lo enseña, y que la C con la A suena acá, también me lo tienen que enseñar. Digo, o sea, sí, el proceso de instrucción es crítico para el aprendizaje de la lectura. Por otro lado, también me muestra que lleva trabajo, o sea, que es una cuestión ardua en la cual uno tiene que ir gradualmente, desde los aspectos más sencillos hasta los aspectos más complejos, ¿no es cierto?, de
de ese proceso, que primero hay que aprender a leer y que luego viene el proceso de comprensión. Que si yo no consigo transformar las letras en sonidos y de alguna manera acceder al significado de una palabra, va a ser prácticamente imposible poder comprender un texto. Y por el otro lado, que ustedes pudieran ver claramente cómo se va relacionando de alguna forma el funcionamiento de los procesos cognitivos con el aprendizaje de determinados tipos de habilidades. O sea, de cómo la memoria de corto plazo, de cómo la atención, ¿sí? de cómo el funcionamiento ejecutivo, las expectativas tienen que ver con aprender. Creo que siempre es útil y además es un conocimiento útil cuando uno va a trabajar en una escuela. Mi primer trabajo fue en una escuela como integrante de lo que hoy es un equipo de orientación escolar, que antes se llamaba Gabinete Psicopedagógico, y yo no había aprendido nunca nada en la facultad sobre el aprendizaje de la lectura. Y por ahí venía un maestro y me decía una maestra que un chico no podía aprender a leer o tenía dificultades, y la verdad es que yo no tenía ni la más pálida idea, ni qué decirle, ni de qué hacer, ni nada, porque no sabía ni siquiera cómo se aprendía a leer y escribir. Entonces empecé a leer un montón de textos sobre los métodos sintéticos o métodos globales o métodos de palabra generadora o métodos fonológicos. En esa época, cuando yo trabajaba con esto, había una mujer que se llamaba Emilia Ferreiro, que de alguna manera tomaba las teorías de Piaget y las quería aplicar al aprendizaje de la lectoescritura, y dijo un montón de barbaridades, como que la conciencia fonológica no era importante para aprender a leer, y bueno, lógicamente hoy sabemos que es crítica la conciencia fonológica, o sea, conciencia fonológica es tener conciencia de que un dibujito representa un sonido particular, y que desconocer esa relación hace imposible que Anden aprenda a leer. Entonces era como que un chico en primer grado llegaba, no sabía nada de lectoescritura, y le decían, bueno, vamos a escribir una carta para mamá y papá. Y yo, ¿cómo escribir? Y entonces los chicos hacían garabatos, cualquier cosa, y la maestra decía, ay, qué lindo, qué bueno cómo escribe. Y el chico se iba a la casa diciendo, yo sé escribir. Mentira, no sabés. ¿Por qué le mentimos? ¿Sí? Entonces, o el chico escribía la palabra, no sé, canción, y en vez de escribir canción con una C, la escribía con una S. Y la maestra le decía, muy bien, escribió canción, y no le corregía el error. Y esa representación ortográfica se fijaba en su léxico ortográfico, y esa persona seguía escribiendo canción con S el resto de su vida, y estaba mal. En vez de decirle, no, está mal, canción se escribe con C, ¿sabes qué? Escribilo 10 veces en un mismo renglón, entonces el ejercicio va a ser que la representación en tu ortográfica se grabe de una manera diferente. Entonces, ¿tenía sentido tener un cuaderno de ortografía? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en función del ejercicio y la repetición se activa más una representación que la otra. ¿Entienden? O sea, había un montón de cosas que tenían sentido que se dijeron en ese momento que no. Entonces, entender cómo aprendemos a leer y escribir resulta un aprendizaje de muchísimo valor para un psicólogo el día de mañana, porque nos da también, de alguna manera nos permite tomar conciencia de la complejidad que tiene un aprendizaje de algo tan natural, tan sencillo, pero que todos aprendimos con tanto esfuerzo. Digo que hoy, por ahí demora más. Cuando yo iba a la escuela, yo tengo 57 años, cuando yo iba a la escuela hace muchos años, imaginemos 50, hace 50 años atrás, cuando yo tenía 7 e iba a primer grado, prácticamente el 90-95% de los estudiantes concluían el primer grado sabiendo reconocer todas las letras y sabiendo leer. Lo que se discutía, y decían algunas personas más progresistas, era como decir, leen pero no entienden. Claro que entendíamos. Todos leíamos y entendíamos lo que leíamos, tenía sentido, aunque leyéramos Mi mamá amasa la masa, porque se aprendían cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Mi libro de lectura se llamaba Mi amigo Gregorio. Y los ejercicios tenían que ver con eso. Mi mamá me mima. Mi mamá amasa la masa. Entonces yo iba aprendiendo la parte de acceso léxico, de conciencia fonológica, y con palabras muy sencillas de comprensión. O sea, no había que tener un esfuerzo de comprensión con Carlos vive en una villa periférica. Digo, ¿cómo me van a poner eso cuando recién estoy aprendiendo a decodificar sonidos? ¿Sí? O sea, tenía que tener un sentido que parecía que se había roto con esos métodos de enseñanza de la lectoescritura, y entonces en esa época se consideraba que un tiempo prudencial para aprender a leer eran 3 años, lo cual demoraba un aprendizaje en el acceso a otro tipo de información, porque yo tenía que leer, no sé, aprender historia, tenía que leer libros de historia, y si yo no sabía leer, ¿qué corno iba a aprender?
De ahí la importancia, creo yo, que tiene de enseñar eficientemente y rápidamente a leer en los primeros años de escolarización. Muy bien. Y acá los dejo y los abandono. Ni siquiera empezamos a hablar del otro tema. El martes que viene vamos a arrancar directamente Piaget, Vygotsky y las cuestiones que están vinculadas al aprendizaje con ello. Voy a detener la grabación.